Sean todos bienvenidos. Continuamos con la serie Desesperanza inducida, indefensión aprendida. Un sabio dijo, guardar silencio y no hacer nada en tiempos de injusticia es ponerse del lado del opresor. Recordemos al pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Moisés fue a darles el mensaje de liberación de parte de Dios. Y el pueblo esclavo, en vez de escucharlo y acoger aquello con agrado, no quiso escuchar a Moisés. Estaban desanimados a causa de la dura servidumbre y la congoja espiritual que tenían. Ellos vivieron generaciones enteras en esclavitud y aunque se quejaban constantemente por el maltrato, su mente se había adaptado a esa rutina de vida. La esclavitud se había convertido para ellos en algo ya cotidiano. Su mente estaba tan cansada por el sufrimiento extremo que no tenían fuerzas para creer en un cambio posible. Su desesperanza le robó la capacidad de imaginar una transición a la verdadera libertad. Dios tuvo que enviar a un líder criado fuera de ese sistema esclavista y opresor de Egipto para que pudiera sacarlos a la libertad que ellos ya no podían concebir ni ver. Sus mentes atrapadas, su fe apagada, requerían de una visión externa. La desesperanza inducida destruye la voluntad, porque el objetivo del verdugo, del opresor, es presentarse como la verdadera víctima para anular tu capacidad de defenderte y asegurar de esta manera el control sobre ti. Al declararse víctima, el agresor desvía la atención de su inmensa crueldad. Ya no se discute el daño que te ha causado, sino el sufrimiento que tú supuestamente le estás provocando al confrontarlo, al descubrirlo. Si el opresor te convence de que él es la víctima, entonces tú empiezas a dudar de tu propia realidad y empiezas a cuestionarte. Y al perder la confianza en tu propio criterio, te vuelves completamente dependiente entonces de la aprobación del mismo opresor y del mismo verdugo. Si el verdugo logra instalar la narrativa de que él es el afectado, gana el derecho de castigarte y ante los ojos de los demás, incluso ante los propios tuyos. Su violencia despiadada o su control ya no se ven como un abuso de poder, sino como una legítima defensa, como consecuencia de tus actos, de confrontarlo. Esta estrategia lo que busca es controlar la opinión pública, manipular el entorno social, los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo. El verdugo se asegura de que la primera y única visión y versión que se escuche sea la que él dice, mostrando la vulnerabilidad falsa que aparenta. Por eso te quita a ti el derecho de publicar tu réplica. De este modo, si tú intentas denunciar el abuso, más tarde, como ya él dijo otra cosa, como la gente lo único que ha escuchado es la narrativa de él, la gente te va a ver a ti como el atacante resentido y malagradecido. Y lo va a ver a él como el inocente perseguido, cuando en la realidad es todo lo contrario. El faraón de Egipto es el ejemplo clásico de un verdugo utilizando la estrategia de victimizarse, la técnica de víctima, culpando a los demás de sus propios errores para justificar sus fracasadas políticas. En la realidad, el faraón tenía bajo su bota a un pueblo entero explotándolo,
con trabajos forzosos y sin derechos. Su narrativa de víctima está en el libro de Éxodo, capítulo 1, del 9 al 10, cuando le dice a su pueblo: miren, el pueblo de los judíos, de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios, no sea que se multipliquen y suceda que viniendo guerra, es decir, fabrican un enemigo externo, y entonces dice, ellos también se unan a nuestros enemigos. El opresor se vendió a sí mismo y a su imperio como las víctimas potenciales de un peligro inminente que los estaba acechando, justificando así su crueldad como defensa propia y legítima, y acusó a las víctimas de ser las culpables de sus propios castigos. Cuando Moisés le pidió al faraón: deja ir al pueblo para adorar a Dios, la respuesta del faraón fue un manual de manipulación psicológica total. Les quitó la paja para hacer los ladrillos, pero les siguió exigiendo la misma cantidad de producción, con menos recursos, más con menos. Cuando los capataces israelitas fueron a quejarse por la injusticia, el faraón les dijo: están ociosos, perezosos, por eso dicen vamos a ofrecer sacrificios a Jehová. En Éxodo 5, 17 lo puede ver. En su mente, el faraón no era el malo que los sobreexplotaba, pero ellos eran los flojos y los traidores que querían el pueblo no ponerse excusas para no trabajar. Incluso el faraón logró voltear al pueblo en contra de Moisés, su propio libertador. Los esclavos israelitas, desesperados y con la mente confundida por la manipulación y por la represión, fueron a reclamarle a Moisés: nos han hecho odiosos ante el faraón, le han puesto la espada en la mano para que nos mate. En Éxodo 5, 21. Y el faraón logró que la víctima viera al libertador como el culpable del problema, lavándose las manos de su propia maldad, y entonces dio falsas disculpas. Cuando él se vio acorralado, dijo mentiras cada vez que una plaga golpeaba fuertemente a Egipto. Esas medidas hacían que el faraón cambiara su tono drásticamente. Mandaba a llamar entonces, en ese momento que estaba en crisis por las presiones, a Moisés y le decía cosas como: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Esta no era una muestra de arrepentimiento real, era una maniobra, un cambio cosmético, un maquillaje falso, lágrimas de cocodrilos del abusador que se hace la víctima temporalmente para frenar las consecuencias de sus actos. Pero en cuanto la presión de la plaga cesa y él se recupera un poco, su corazón se volvía a endurecer y regresaba al abuso. El faraón demostró que el poder del verdugo no solo radica en la fuerza física y militar, sino en su capacidad de distorsionar la realidad con su narrativa, haciendo que la justicia parezca un ataque y la opresión parezca una necesidad de supervivencia legítima. Estos métodos manipuladores generan un agotamiento extremo y hacen que una persona deje de luchar por sus sueños. Es una condición llamada en psicología el síndrome de burnout, o también de estar quemado. Se caracteriza por apatía profunda, pérdida de interés, de metas y un vacío emocional tan grande que te hace caer en la desesperanza inducida y la indefensión aprendida. En el próximo capítulo seguimos con más.